Muy bienvenidos a ser bendecidos en este día, escuchando el tema titulado Comprometidos con la proclamación del Evangelio de Cristo, basado en el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 17, que leen de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Comprometidos con la proclamación del Evangelio de Cristo. En este pasaje, estimados oyentes, hoy reflexionaremos en las firmes convicciones bíblicas del apóstol Pablo sobre el Evangelio y la obra del amor de Dios a favor de todos los seres humanos, a través, por supuesto, del sacrificio de muerte que hizo el Señor Jesucristo. De modo que para la fe cristiana, compartir el Evangelio no es tarea de unos cuantos, ni tampoco opcional para ninguno de los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Todo creyente de la fe cristiana, sin excepción, está llamado a compartir el glorioso mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo describe en estos versículos el deseo de su corazón de llevar el Evangelio no solo al pueblo de Israel, sino que también a todos los pueblos de la tierra. Porque, en primer lugar, hay una necesidad espiritual enorme en la humanidad. La triste realidad del ser humano, descrita por esta necesidad espiritual enorme, es que está separado completamente de Dios por su pecado. Consecuentemente, está perdido y es incapaz de escuchar la voz de Dios, debido
a la profunda rebeldía que experimenta controlando todos los aspectos de su vida. Romanos capítulo 3 y los versos 10 y 11 dicen de la siguiente manera: como dicen las Escrituras, esto es refiriéndose al Antiguo Testamento, a escritos del profeta Isaías, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, ni siquiera una persona hay justa o santa por sus propios méritos. Continúa el versículo 11. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Es alarmante, estimados oyentes, ver que si antes de que empezara la situación complicada de esta pandemia, había apatía en mucha gente hacia las cosas de Dios, cuánto más ahora que tantos templos cristianos se están cerrando definitivamente, e incluso en la congregación de carácter virtual hay apatía. Esta semana recibí la llamada de un amigo creyente a quien tuve la oportunidad de pastorear en alguna ocasión. Y me decía, estamos atravesando en la iglesia a la que él asiste, estamos experimentando una baja enorme. Nos reuníamos, dice, un poquito más de 200 personas antes de la pandemia. Hoy me dice, en las últimas ocasiones en que consideramos tuvimos mucha gente reuniéndonos en el parque y virtualmente, 30 personas. Es decir, que debido, estimados oyentes, a esa lastimosa realidad del ser humano, es que nosotros, los que profesamos la fe cristiana, debemos seguir enfrentando una y otra vez a toda la gente con la decisión personal de poner su fe en Jesucristo. Decisión que en el lenguaje cristiano se conoce como confesión pública de fe, la cual consta de dos condiciones esenciales en el versículo 9 de Romanos 10. La primera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta es la primera condición. Y empieza con el sí condicional. Que si confesares, que si dijeras, que si proclamares, que si anunciares con tus labios que Jesús es el Señor. Confesar, por lo tanto, significa decir audiblemente. Significa declarar públicamente que Jesús es el Señor de la vida. Porque esta es una decisión que nadie puede callar. La segunda condición, versículo 9 en su segunda parte,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estas son las dos condiciones para ser salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, significa creer firmemente en el Evangelio de Cristo Jesús, el cual es el plan de salvación diseñado por Dios y que Jesucristo cumplió a cabalidad muriendo en la cruz del Calvario por todo pecador. Continúa el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Pablo empieza a explicar esas dos condiciones, empezando por creer de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando alguien cree de corazón en el Evangelio de Cristo, es justificado. Sus pecados quedan perdonados. Continúa ese mismo verso en su segunda parte. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que quedamos justificados cuando espiritualmente creemos de corazón en el Evangelio, en la vida, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Y por supuesto, en la esperanza de la venida de Cristo Jesús por todos aquellos que hemos creído en Él. Eso es el Evangelio. Y si eso lo confesamos con nuestra boca, manifestamos que ya hay salvación en nuestra vida. Decir esta decisión con nuestra boca, lo confirma, lo afirma en nuestra vida espiritual, dado a que la salvación espiritual es categóricamente un hecho de fe, que en el mejor de los casos podremos manifestarlo a través de nuestras obras, pero que definitivamente podemos experimentarlo únicamente por fe. Así que tenemos un llamado a compartir el Evangelio a todos, porque en segundo lugar hay un solo remedio espiritual para esa enorme necesidad humana. Pablo cita las Escrituras para asegurar que el Evangelio de Cristo es el único remedio espiritual para quitar la vergüenza que deja el pecado en la vida del ser humano pecador. Cuando la vida nos pasa al final la factura de nuestros pecados, estimados amigos y amigas, nos avergüenza. Toda factura que viene por el pecado
durante la vida es vergüenza para el pecador. Por eso dice el versículo 11, pues la Escritura dice, refiriéndose a escritos del profeta Isaías, más de 3000 años escritos. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere, todo el que cree en el Señor Jesucristo, continúa diciendo, no será avergonzado. Solo el Evangelio puede librarnos de la vergüenza que produce el pecado en nuestras vidas. Una vergüenza que nos consume, pero que sobre toda tristeza, nos condena a una separación eterna de nuestro Dios. Así que, aunque el Evangelio no sea bien recibido por muchos, tengo que afirmar que seguirá siendo el único medio de salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Porque así como la sociedad humana actual es pluralista, también hay que afirmar que el Evangelio de Cristo Jesús es pluralista. Es decir, es para todos. El versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, no hay diferencia entre razas, entre nacionalidades. Desde la perspectiva del Evangelio, existe un remedio pluralista, un remedio espiritual que es para todo pecador. Continúa diciendo el versículo 12, la razón. Pues el mismo que es Señor de todos, Dios, es rico para con todos los que le invocan. Para todos los que le buscan. Buscar a Dios en medio de esta enorme necesidad espiritual es la que nos hace iguales a todos. De la misma manera que esa necesidad enorme espiritual que tenemos, que es el pecado, nos hace iguales delante de Dios. Y lo cierra con el versículo 13, diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo declare como su Señor y Salvador, con fe en su corazón será salvo. No hay diferencia entre los seres humanos para Dios y, por supuesto, para el Evangelio de Cristo, que es la palabra de Dios. Así que los invito a responder a este llamado porque, en tercero y último lugar, hay un solo
evangelio que proclamar a todos. Por ser el único medio de salvación eterna espiritual, el evangelio también se convierte en el único medio que hay que proclamar. Lo cual argumenta el apóstol Pablo encerrándolo en las siguientes 4 preguntas que plantea de manera consecuente. Empezando en el versículo 14. Primera pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, ¿cómo van a buscar a alguien en el que no creen? ¿Cómo van a buscar de Dios si no creen en Dios? ¿Cómo van a buscar de Jesucristo si no creen en Jesucristo? Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, ¿cómo van a poder ejercer su fe en alguien de quien nunca han escuchado? Para creer en alguien tenemos al menos que oír de él, de sus obras, de lo que ha hecho. Continúa la tercera pregunta. Si van a creer en lo que han oído, la tercera pregunta dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, ¿de qué manera van a oír si no hay gente comprometida a predicar del evangelio, a proclamar el evangelio de Cristo? Si todos los que creen en Jesucristo, si todos los que han creído en Jesucristo se están fugando por la razón que sea, se están excluyendo, están sacando las manos de este compromiso, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique, sin haber quien les anuncie el evangelio de Cristo? Y la cuarta pregunta está en la primera parte del versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo van a ir a anunciar? Y el hecho no es solamente de predicar como lo estoy haciendo yo en este momento. El punto es cómo hablarán del evangelio de Cristo si no se han comprometido con la proclamación de este evangelio. Hay que propagar el evangelio sin darle tregua a Satanás. De la misma manera que se está propagando el COVID-19, es la misma manera en que debe propagarse diariamente alrededor del mundo el evangelio de Jesucristo.
es el tiempo propicio. ¿Sabe por qué, estimado amigo? Por la desesperanza que la gente vive hoy debido a los estragos por los que está pasando la humanidad. La pérdida de seres queridos, la pérdida de trabajo, la pérdida de la libre movilidad. Es el tiempo propicio para darle a esa gente la esperanza. La esperanza en un Dios amoroso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que prometió esperanza de vida eterna. Y que prometió que todo aquel que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá por la eternidad. Pero trayendo este pensamiento a nuestros días, yo creo que también es el tiempo propicio por este excelente instrumento que significan las plataformas sociales para poder anunciar el Evangelio del Señor. Mi esposa Lili, al inicio de la pandemia, después de predicar el primero, el segundo tema del Evangelio a través de esta plataforma, dijo algo que me retó, me desafió a seguir predicando. Me dijo: el mensaje del Evangelio salió de las 4 paredes de este templo. Y así es. Yo le agradezco al Señor que hoy más de alguno estará escuchando este tema ahí en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en México y en algún otro estado, aquí en los Estados Unidos. No es tiempo para huir de la comunión de la fe cristiana. Es tiempo para aprovechar y compartir estos temas con sus familiares. No soy yo el que lo envía a todas estas naciones. Son miembros de mi congregación que lo hacen. Y yo les desafío a ustedes que, al igual que comparten videos de otras naturalezas, compartan este evangelio que trae vida eterna y esperanza en medio de la situación que el mundo pasa. Por eso Pablo se sentía tan responsable de proclamar el evangelio, al punto que se refirió a este compromiso de manera profética. Y de paso
animó a la comunidad cristiana a comprometerse con la proclamación del evangelio a todo el mundo, a pesar del rechazo que pudiera haber. No se preocupe por el rechazo. Así que el verso 15 en su segunda parte dice, como está escrito, frase de Isaías en el Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué es lo que significa evangelio? Pablo empieza con la expresión poética de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz con Dios. El único medio para entrar en paz, en una relación de paz con nuestro Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian esas buenas nuevas, ese evangelio, esas excelentes noticias. Llevar el evangelio a otros, mis estimados hermanos en la fe cristiana, estimados amigos, es una tarea hermosa, pero es un privilegio inmerecido. Por eso yo lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo hasta los últimos días que Dios me permita hacerlo. Continúa el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice el apóstol Pablo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 3000 años y la gente ya rechazaba el mensaje de Dios, la comunión con Dios. Siempre habrá gente reacia a escuchar el evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, como en el tiempo de Isaías. Siempre habrá gente renuente que va a preferir irse de esta vida, de este mundo, sin tomar la decisión de poner su fe en el evangelio de Jesucristo. Y tristemente tienen derecho. La reflexión concluye con el versículo 17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Es interesante que Pablo no esté diciendo que la fe viene por ver, sino que la fe viene por el oír. Así que si usted está escuchando en este momento y jamás había oído, o esta es la 10ª vez que oye sobre el evangelio, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios.
la tesis concluyente de Pablo en este pasaje es que la fe nace por el oír la voz de Dios. Por eso hay que comprometerse a proclamar el Evangelio de la manera que podamos. Vuelvo a repetir, este es el mejor momento para compartir el Evangelio con todos los que podamos hacerlo. Concluyo. Si se cumple con la responsabilidad de proclamar el Evangelio o si apoya a otros para que lo hagan, se podrá abarcar todos los rincones de la tierra proclamando el Evangelio a todos. Sin importar de dónde sean, cuál sea su raza, cuál sea su cultura, cuál sea su idioma, cuáles sean sus costumbres. Al final tendremos garantizada una cosecha multicultural y multirracial, como lo es nuestra sociedad humana actual. Porque como dice las Escrituras en este verso que ya hemos reflexionado, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no importa. Usted que está ahí atendiendo el tema de hoy. Por eso nuevamente yo pongo delante de usted la invitación a tomar la decisión de abrir su corazón y pedirle a Jesús que entre en él. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Jesucristo, poniendo su fe en este Evangelio que les he predicado. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Una frase final de mi corazón. Imaginémonos proclamando el Evangelio en este tiempo de pandemia, en que todo el mundo anda enloquecido, perdido y temeroso. Cuando la gente necesita oír de la esperanza de la resurrección de la vida. Cuando la gente necesita escuchar de que en Cristo hay vida eterna y que pueden tener comunión eterna con Dios por medio de uno, el Señor Jesucristo. Que tengan una buena semana.